Hola, buenas, buenas. Hoy en este video cognitivo aprenderemos a conectar nuestra base de datos a nuestro proyecto de Java en NetBeans 15 por medio del programa XAMPP, en la cual aprenderemos a realizar una base de datos y realizar una conexión a nuestro proyecto de Java. Para empezar, les mostraré a cómo activar nuestro localhost por medio de XAMPP y de ahí les enseñaré a crear una base de datos donde posteriormente realizaremos la conexión a nuestro proyecto de Java por medio de una librería. Así que empezamos ejecutando nuestro programa XAMPP y activaremos el MySQL y el Apache. Posteriormente abrimos nuestro navegador y buscamos el localhost. Una vez cargada el php-myadmin nos mostrará el panel principal. En el lado izquierdo, como podrán observar, aparecen mis bases de datos y algunas por defecto, como el test, el php-myadmin. Esas no las deben de borrar, así que nos vamos a centrar en crear una nueva. Ahora nos va a pedir un nombre a nuestra base de datos en la cual podemos ingresar cualquier nombre, pero yo les recomiendo que ingresen un nombre que esté relacionado a nuestro programa. Ahora, en la siguiente opción vamos a escoger el UTF-8-bin. ¿Para qué sirve esto? Este es como un tipo de caracteres que nos guardará en nuestra base de datos. Así que yo les recomiendo que escojan el UTF-8-bin para que no les genere ningún tipo de error. Y bueno, posteriormente al botón de crear. Ahora crearemos nuestra primera tabla en donde ingresaremos el nombre y el número de columnas. Ahora, ¿cuántas filas vamos a agregar a nuestra base de datos? Por poner un ejemplo, mi base de datos va a agregar alumnos y profesores, por lo cual una columna va a ser el ID. Esta ID será nuestra llave primaria. Ahora, la siguiente columna será curv. La curv sería como el nombre de usuario, pero será la curv del alumno o del profesor. En la tercera columna será la matrícula, la cuarta nombre, nombre completo, nombre del alumno profesor, y en la quinta será el rol, si es alumno o profesor. A lo mientras yo voy a agregar 4. Y bueno, ya le damos al botón crear y como podrán observar nos muestra las filas, las columnas más bien, donde ingresaremos los nombres de las columnas. Aquí en la primera agregaré el ID, será tipo entero y no vamos a ingresar ningún valor, ya que esta ID será auto incrementable. Y al seleccionar esta opción automáticamente nos va a agregar la opción de Primary Key. ¿Esto qué quiere decir? Que al agregar un nuevo dato, por ejemplo un alumno, nos sumará un ID. Así que cuando estemos agregando un alumno o profesor varios, el ID estará aumentando uno en uno. Ahora, la siguiente columna será la curva. La curve será tipo varchar y tendrá una longitud de ¿de qué será? De unos 18 dígitos, creo. Y también agregaremos la matrícula y el rol. Ahora a la matrícula. La matrícula tiene 10 dígitos y para el tipo será, yo les recomiendo un varchar.
ya que no les recomiendo que sea tipo entero, int. Sería más bien un big int, ya que es un número grande y pues no vamos a sumar o restar nuestra matrícula. Así que les recomiendo varchar. Y para el rol serían dos opciones, alumnos y profesor. Utilizaré un combo box. La palabra más larga es profesor y tiene 8 caracteres, así que le agregaré el valor de 8 y será varchar. Y bien, una vez terminado nos vamos en la parte inferior y le damos al botón de guardar. Ahora, como podrán observar, aquí tendremos nuestra base de datos, nuestra tabla y todas las columnas que hemos agregado. Ahora, como desde un inicio dije, agregué 4 columnas. Hace falta la columna nombre completo, nombre del alumno o profesor. Así que se la vamos a agregar. Aquí abajo de nuestra tabla, de nuestras columnas, aparece la opción agregaré uno y la columna se agregará después de la matrícula. Le damos a continuar y ingresaremos los datos, el nombre de la columna será nombre completo, nombre será tipo varchar y ahora como es nombre completo hay que tomar en cuenta los nombres, el nombre paterno, apellido paterno y apellido materno. Serían como 25 caracteres cada uno. Entonces en total agregaríamos 75 de longitud. Y le damos a guardar. Eh, Como podrán observar, el nombre del alumno, nombre completo, se agregó después de la matrícula, tal y como se lo indiqué. Ahora bien, una vez creada nuestra base de datos ya terminada, abrimos nuestro NetBeans y haremos la conexión. Para esto yo les recomiendo crear un nuevo proyecto en Java with ANT, en Java Application. ¿Por qué no en Java with Maven? Eh, yo les recomiendo utilizar el with ANT, ya que quiero evitar algunos problemas al exportar el .jar y evitar tener algunos errores de compatibilidad en las clases. Así que agregaremos un nombre a nuestro proyecto y le damos a Finish. Y bien, una vez creado nuestro proyecto de Java, vamos a crear una nueva clase donde ahí pondremos nuestro código de la conexión con nuestra base de datos y conectarla con nuestro futuro programa. Así que en esta clase vamos a poner un nombre relacionado a nuestra conexión. Por ejemplo, aquí yo le voy a poner SQL conexión y le damos a crear. Bien, aquí tenemos nuestra clase. Antes de empezar a crear nuestro código, vamos a borrar primero los comentarios. Y bueno, empezaremos a importar el las librerías. La primera librería que vamos a importar sería la que se va a encargar en la conexión a nuestra base de datos. Esta es el SQL Connection. Y la siguiente librería que vamos a importar también es el que va a realizar la gestión, el conjunto de controladores de nuestra base de datos. Esta es el SQL Driver Manager. Bien, una vez importado nuestras librerías, vamos a crear una variable de tipo conexión. En esa variable va a contener la dirección de nuestra base de datos.
y esa variable la utilizaremos en cualquier Java class o frame para nuestra base. Así que a esta variable tipo connection le voy a poner un nombre. Yo le voy a llamar SQL connection, pero ustedes pueden ponerle cualquier nombre. Yo les recomiendo que pongan el mismo nombre que estoy poniendo yo para que no se pierdan en el código. Eh, Bien, posteriormente vamos a crear un método constructor. ¿Qué es un método constructor? El constructor en Java es un método especial que invoca cada vez que se genera un objeto. En este caso, en un Java Atlas crearemos el código de conexión y lo usaremos en la interfaz gráfica. Por ejemplo, el inicio de sesión de un usuario, el registro, etc. Para eso hay que crear el constructor, para llamarlo en otro lugar, por así decirlo. Ahora, para crear nuestro método, vamos a utilizar el mismo nombre de nuestro Java Class, en mi caso SQL conectar. Ahora, aquí adentro en este constructor, vamos a poner nuestra ruta de nuestra base de datos. Así que aquí dejaré un comentario y vamos a armar nuestra URL mediante variables de tipo string. Así que empezaremos por nuestro host. Creamos la variable, le pondré el nombre host. ¿Cuál es nuestro host? Obviamente el que estamos utilizando es el localhost. Posteriormente crearemos otra variable que almacenará nuestro puerto. ¿Cuál es nuestro puerto? ¿Se acuerdan cuando abrimos nuestro XAMPP y activamos el MySQL? El puerto en mi caso es el 3306. Y por último crearemos otra variable que va a almacenar el nombre de nuestra base de datos. Así que le pondré name database y le pondré el nombre que utilizamos al crear nuestra base de datos. En mi caso se llama así. Lo voy a copiar aquí arribita. Ahora, el siguiente paso. Vamos a crear otras variables que esta será para acceder a nuestra base de datos, que es el usuario y la contraseña. Como estamos utilizando XAMPP, el usuario por defecto viene como root y el password, la contraseña, por defecto viene vacía. Ahora, como penúltimo paso vamos a poner un driver. ¿Qué es un driver? El driver es el que implementa de forma nativa el protocolo de comunicación con la base de datos. Así que pondremos entre comillas el driver. ¿Cuál es el driver? Es com.mysql.cj.jdbc.driver. Ahora, por último, vamos a construir nuestro URL uniendo todos los strings que hemos creado. Así que vamos a crear una nueva variable que se llamará database URL y va a contener lo siguiente. Entre comillas ponemos jdbc, dos puntos, mysql, dos puntos, barra barra, y afuera de las comillas, más el nombre de la variable que yo le puse host, más, abrimos comillas, y adentro de esas comillas ponemos dos puntos. Ahora, de nuevo, afuera de las comillas ponemos un más
el nombre de la variable puerto más, abrimos comillas y ponemos una barra. Cerramos comillas más namedb, que es el nombre de nuestra base de datos, más, abrimos comillas y ponemos un signo de interrogación, use SSL igual a false. ¿Qué es esto lo último? El SSL false es un certificado de la cual pregunta su seguridad, si es seguro o no. Por defecto esto hay que deshabilitarlo poniéndole un falso. Posteriormente a esto hay que poner un try catch. ¿Qué es esto? El try catch es cuando al declarar las instrucciones en try realiza una pregunta como ¿esto funciona? Si funciona el código se ejecutará con normalidad, pero en el caso de que no funcione está el catch, que nos mandará el error y su especificación y el por qué. Ahora, adentro del try vamos a poner el class.forName. ¿Qué es el class.forName? Esta se utiliza para obtener la instancia de clase con el nombre de la clase especificado. En este caso, instancia el drive. Bien, ahora vamos a llamar a nuestra variable de tipo conexión, en la cual pondremos el drive manager.getConnection. Esto significa que creará una conexión abierta que se puede utilizar sentencias en el controlador de la base de datos. Así que entre paréntesis llamamos a nuestra variable que contiene la dirección de nuestra base de datos. Bien, ahora con un coma vamos a poner el usuario de nuestra base de datos, que es el root, y posteriormente colocamos la contraseña. Bien, ahora como último paso vamos a crear un método tipo público que va a retornar nuestra conexión. Así que ponemos conexión, el nombre de nuestro método, y adentro vamos a poner return SQL conexión. Que el SQL conexión, recuerden que es mi nombre de la variable tipo conexión. ¿Qué va a retornar? Va a retornar el método de constructor. ¿Qué contiene ese método? Contiene mi conexión de la base de datos. Ahora bien, ya tenemos todo terminado. Por último, falta importar una librería tipo jar. Así que damos clic derecho, añadimos el jar y seleccionamos nuestra librería. Esta librería la voy a dejar en la descripción ahí que la descarguen. Y bien, ya tenemos importada la librería. Ahora bien, el último paso. Debemos de crear un JFrame, una interfaz gráfica, para llamar a nuestro Java class que se llama SQL Connection. Bueno, SQL Conectar. ¿Por qué hay que llamarla? Pues obviamente hay que conectarnos a la base de datos, ¿no? Para eso voy a crear una interfaz gráfica que será el login. Y aquí vamos a llamar a nuestra Java class que se llama SQL Conectar. Bien, aquí tengo mi login de usuario que de momento será de adorno. Lo que importa es conectarnos a la base de datos. Ahora nos vamos en la parte del código de nuestro frame y nos ubicaremos en la parte de public class login extends. En la parte de arriba del constructor tendremos que llamar a nuestra Java class que contiene la conexión a nuestra base de datos. Así que ponemos el nombre de la clase que se llama SQL conectar. Le ponemos un nombre a ese objeto y apartamos espacio. Después abrimos y cerramos paréntesis.
Y ya con eso, al iniciar el programa, va a leer el main class, que es el login, y al leer el objeto SQL conectar, va a leer el código de dicha clase, por lo cual se deberá de conectar a la base de datos. Ahora, ¿cómo sabré que se conectó en la base de datos? Re fácil. Nada más nos ubicamos en la parte superior del cache, ponemos un system.out.print y vamos a imprimir un base de datos conectada. Con esto ya sabremos que nos habremos de conectado a nuestra base. Ahora, por último, le damos clic derecho a nuestro proyecto, propiedades, run y seleccionamos nuestro main class que es login. Bien, una vez seleccionada, aplicamos el compress a jar file y construimos y ahora sí corremos el programa. Y como podrán observar, nuestro programa se habrá conectado a la base de datos. Así que esto vendría siendo todo. Adiós.